Hola, mi nombre es Luz Nélida Jayo Loaiza, yo soy de Ica, provincia de Ica, Salas, Guadalupe. Tengo una niña de 2 años con 3 meses y yo quiero contar su emoción de mi hija. Mi hija cuando comienza a llorar y cuando hace su berrinche, en esa hora yo no puedo dar más cariño, porque tú le das más cariño a ella y más comienza a llorar. Y de un rato se calma ella, porque ella ya está grandecita y ya está dando cuenta todo lo que está haciendo, ¿no? En ese rato, cuando ella se calma, yo le doy cariño a ella también. Yo aprovecho lactar a mi hija para yo conversar más con ella y yo le digo para que no haga más berrinche o más travesuras lo que está haciendo. Quisiera saber y quiero que me expliquen a qué se refiere cuando hablan sobre la regulación de emociones y comportamientos. Hola, yo soy Valeria y hoy estamos aquí en Más Expertos, un espacio de diálogo sobre las diferentes etapas de vida de las niñas y de los niños, desde la gestación hasta el tercer año de vida, entre especialistas en primera infancia y las madres, padres o cuidadores principales. Hola, soy Magali Nóbrega, yo soy psicóloga de la Universidad Católica del Perú y investigo, sobre todo lo que son temas de crianza y niñez. Es un gusto para mí estar con ustedes en este programa. Hola Magali, ¿cómo estás? Un gusto tenerte otra vez en Más Expertos. Vamos a hablar sobre el segundo año de vida y específicamente del inicio de la regulación de las emociones, ¿no? Que es un trabajo para toda la vida, así que empecemos por el inicio de cuando empieza. Pero antes de hablar sobre eso, me gustaría empezar con algo básico, que es cómo se define la regulación de emociones y de comportamientos. Hola Valeria, un gusto también nuevamente estar aquí contigo. La respuesta, a la pregunta que tienes de qué es la regulación de emociones, la podríamos hablar de dos grandes ideas. Uno, que la regulación de emociones y comportamientos significa la posibilidad que podemos tener de reconocer y al mismo tiempo comunicar nuestras emociones. Pero no solamente, la emoción aislada, sino sobre todo para poder integrarla en nuestro comportamiento. Entonces, eso ayuda a que nuestra respuesta, nuestro comportamiento, sea más completo, porque no es que estamos solamente actuando en base a lo que pensamos, sino también a lo que sentimos. Y esa es una habilidad importante que se adquiere desde chiquititos. En segundo lugar, la regulación de emociones tiene que ver con la capacidad que vamos adquiriendo poco a poco, como para poder controlar nuestras emociones. Y aquí es importante tener en cuenta dos cosas, que hablamos tanto del control de las emociones negativas, como la cólera, la molestia, que puede ser, un poco lo más habitual, pero también es importante que aprendamos a regular nuestras emociones positivas. Es decir, si estamos muy alegres, el niño no puede estar tan alegre que ya no le permite concentrarse en nada. Entonces, también la regulación de emociones va hacia ese control de las emociones positivas, que también son importantes en la vida, pero que también necesitan cierta regulación. Aquí estamos hablando de que, cuando es un bebé en el primer año, esa regulación se da externamente, ¿no? Alguien viene y te ayuda con esa regulación. Y entonces acá, que es ese periodo, para que todas y todos lo tengamos claro, de entre los 12 y los 24 meses, es el inicio entonces de esta nueva, herramienta de vida, ¿no? Que tiene que ver con, reconocer qué tengo, poder nombrarlo y poder comportarme de una manera que me haga bien, ¿no? Porque finalmente lo que estamos buscando es que los bebés crezcan y los niños crezcan bien y sanos y contentos. Entonces, reconocer, comunicar, manejar las emociones, ¿cómo se va desarrollando entonces en este periodo específicamente? ¿Cómo se va desarrollando esta regulación de las emociones y qué podemos hacer nosotros como cuidadores principales o los madres, padres para ayudar en este inicio de regulación de las emociones? Un elemento que es importante a conocer es que esta regulación de emociones se inicia desde los primeros días de vida. Y lo que sucede durante el primer año es que el cuidador o la cuidadora tiene que ir regulando externamente las emociones del niño. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando un bebé llora y su mamá o su papá va a atenderlo y logra que se calme, finalmente está logrando que ese niño regule su emoción. Conforme el niño va creciendo,
digamos, va a ir aprendiendo, va a ir incorporando luego esa manera en que sus papás o sus cuidadores lo han regulado, como para que él mismo comience un proceso de autorregulación que se va a dar ya más adelante hacia los 4 o 5 años. Lo importante, Valeria, es saber que los niños comienzan este proceso de regulación de emociones desde que nacen. Lo que sucede es que durante los primeros meses de vida, cuando, por ejemplo, el niño llora y su papá, su mamá o su cuidador lo atiende, lo que busca es lograr que se calme. Cuando el niño se calma, podríamos decir que son los inicios de esa regulación de emociones. Pero lo importante en esta etapa de chiquititos es que esa regulación viene desde la afuera, es decir, el cuidador le regula al niño. Conforme esas experiencias se van repitiendo, el niño aprende a autorregularse. Entonces, cuando ya esté de 4 o 5 años, el niño podrá tener estrategias para poder regularse a sí mismo, pero solamente basado o solamente si es que ha tenido a un cuidador que le haya regulado desde la afuera sus emociones cuando era bebé. Claro, eso que has dicho, Mali, me quedaba pensando en... Pero mi mamá hace esto, ¿no? Van aprendiendo de cómo los adultos van regulando o van ayudando a regular sus emociones. Me pongo a pensar esa broma que estamos haciendo de que es un tema que en los adultos es importante, porque claro, los cuidadores o las madres o los padres tienen que haber aprendido a nombrar sus propias emociones, a identificarlas, a validarlas, a aceptarlas, ¿no? A aceptar que somos vulnerables, que nos da miedo ciertas cosas, ¿no? Entonces me imagino que este tema que estamos hablando ahora, por eso es el inicio y de algo que es para toda la vida, y que cuando te conviertas en madre, en padre o cuidador principal, tienes que poder hacer eso contigo para poder hacerlo con los niños y con las niñas, ¿no? Entonces me parece bonito estar hablando de esto, porque a veces siento que no hay tanto espacio para la vulnerabilidad, ¿no? De los hombres y de las mujeres, ojo, no solamente de las mujeres, ¿no? Porque en este programa siempre nos gusta conversar también sobre estos temas, ¿no? Que las emociones es un reino, digamos, de tanto los hombres como las mujeres. Entonces, así como dice mi mamá hace esto, mi papá también llora, mi papá también se cuestiona, mi papá también es sensible. Entonces me parece, ¿no? Bonito también pensar en las emociones de los adultos y cómo se regula y nos ayudan a regularnos a nosotros o a nosotras. Cuando el niño y la niña son muy pequeños, lo más importante que le va a dar, digamos, un poco forma a esta regulación de emociones es la calidad del vínculo que tienen los cuidadores con su niño. Claro. En esa relación es donde el niño va a aprender a regular sus emociones. ¿Por qué? Porque para regular emociones, el niño necesita de un otro, no lo puede hacer solito. Entonces, en primer lugar, lo importante es la presencia de la mamá y del papá como para que el niño aprenda. Pero, ¿qué hacer de manera específica? Sobre todo, digamos, podríamos decir que la regulación de emociones se aprende en el día a día, en lo cotidiano. Por ejemplo, en las interacciones que hay en el momento de cuidar y jugar con el niño y con la niña. Es importante ahí que nosotros, que estamos viendo desde afuera y con ojos adultos lo que está haciendo el niño, podamos poner en palabras aquellas emociones que estamos dándonos cuenta que el niño manifiesta, ¿no? Entonces eso es importante porque nosotros estamos identificando, y al momento en que las estamos diciendo, le estamos enseñando al niño que eso que está experimentando en ese momento es alegría, es tristeza o es molestia. Entonces es importante poner en palabras lo que el niño va experimentando. El niño no nace con un lenguaje de emociones, tenemos que dárselo. Entonces, ¿qué mejor de ligar esto que estás sintiendo, que es muy abstracto, muy interno? Se llama molestia. Estás molesto porque no te puedo dar lo que tú quieres en este momento. En segundo lugar, una manera de también enseñar a regular las emociones es el de establecer los límites al comportamiento del niño. ¿Por qué? Porque el niño por sí mismo no sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces él va a ir actuando, digamos, de acuerdo a lo que él pueda querer. Pero es importante que desde afuera, otra vez, el rol importante que tienen los cuidadores, desde la afuera se le diga, no, eso no se hace por tal razón. Siempre es importante hacerlo de manera sensible, con mucha paciencia, con mucha calma, pero así el niño va a ir incorporando, digamos, lo que pueden ser lo que sí está bien, lo que está mal, y ahí va a aprender a regular su propio comportamiento más allá de lo que él quiera hacer. Y finalmente, otro momento importante como para enseñar a los niños la regulación de emociones
es acompañarlo en situaciones frustrantes. ¿Por qué? Cuando el niño se frustra, lo que va a haber es un momento natural de desregulación de emociones. El niño va a llorar intensamente. Si nosotros como adultos estamos ahí acompañándolos en ese momento difícil, angustiante para él, digamos, donde está estresado, nuestra presencia va a ayudar a que poco a poco también él se calme. Y eso le va a ayudar a regular su emoción. Es decir, va a saber que después de la intensidad de un llanto va a venir la calma. Eso es una regulación de emociones. ¿Qué mejor que hacerlo acompañado de una persona de su, digamos, de su confianza, que es su principal cuidador? Porque eso le va a dar la tranquilidad de que todo va a pasar y todo va a estar bien. Esa es una manera también de regular emociones en nuestros niños y niñas, como siempre en los primeros momentos desde afuera. Claro, completamente. Y en este sentido, porque claro, las emociones son muchas y varias, y en este segundo año de vida que estamos hablando empiezan pues también, ¿no? Lo que dicen los terribles 2 años, o las pataletas, la frustración, ¿no? La rabia, ¿no? Y el no. Y lo que me lleva también a pensar un tema que hemos hablado antes en Más Expertos sobre las normas y los límites, ¿no? ¿Cuál sería, o sea, por qué es importante, hablando de regulación de emociones, el establecimiento de estos límites y de estas normas para las niñas y niños en esta edad específicamente? Bien, como hemos dicho, el establecimiento de normas es un proceso que ayuda a esta regulación de emociones. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo primero que debemos tener en cuenta es la edad de nuestro niño o nuestra niña. Es decir, debemos tener como cuidadores expectativas reales de lo que el niño y niña puede y de repente aquello de lo que todavía no puede hacer. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un bebé de 8 o 9 meses va a tender a llevarse todo a la boca. Y eso en realidad no es que lo tengamos que corregir en ese momento. ¿Por qué? Porque esa es una conducta que denota que está aprendiendo las características de los objetos a través de la boca. Entonces, eso no tendría que ser regulado de manera muy estricta, porque en realidad es una forma de poder aprender de los niños de las cosas. O por ejemplo, cuando es un poquito más grande y el niño rompe algo que realmente no está en sus manos cuidarlo. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué conductas podemos, digamos, permitir a los niños para evitar esas dificultades que a veces hay? Por ejemplo, que el niño tire el celular y lo rompió. Un niño de 2 años no tendría por qué tener bajo su responsabilidad un celular. Claro. Si se le cae, no es culpa de él o de ella. Entonces, para esos casos lo mejor siempre es anticiparnos. Si es probable que el niño lo suelte el celular porque tiene 2 años, mejor no le doy. O si le doy con un protector como para que si se cae no se dañe. Entonces así los adultos también ayudamos a evitar que el niño se coloque en situaciones límite y de esa manera también favorecemos una incorporación de límites progresiva y de acuerdo a la edad. Y un segundo punto que hay que tener en cuenta en el establecimiento de límites es la reiteración. Siempre la misma norma, porque cuando el niño escucha que habitualmente algo no se puede, lo va a incorporar. Pero si escucha que algunas veces, dependiendo del humor de la mamá o del papá, sí se puede hacer y otras veces no se puede hacer, no está viendo norma. Entonces ahí es más difícil que el niño sepa qué es lo que sí se espera de lo de ella o va a aprender a saber en qué momento puede, vamos a decirle de alguna manera, puede sacar la vuelta al límite y hacer lo que él quiere de acuerdo a cómo estén sus papás o sus mamás. Entonces es importante estar acorde a lo que el niño puede hacer, en primer lugar, y en segundo lugar, siempre la misma norma que queremos que se instaure. Eso nos llevaría también a la necesidad de tener 2 o 3 normas simultáneas y no todo, que aprenda todo de una sola, porque se necesita esa reiteración, ¿no? ¿Qué te parece, Magali, si ahora pedimos que nos acompañe una madre cuidadora, actual comunal voluntaria de Cuna Más, para que nos comparta sus inquietudes también y preguntas sobre este tema? Hola Valeria, hola Magali, mi nombre es Yerli, soy madre cuidadora en el programa nacional Cuna Más y quería preguntar lo siguiente: ¿por qué las cuidadoras o cuidadores deben focalizarse más en los comportamientos positivos que en los negativos? Así como hemos hablado hasta ahorita de la importancia de establecer los límites al comportamiento del niño y de la niña, es igualmente de importante también focalizarnos en qué es lo que el niño hace bien. Lo que pasa es que cuando nosotros le decimos lo que el niño está haciendo bien, él está comenzando a entender qué es lo que esperan de mí.
que eso tampoco le está claro para un niño o para una niña cuando nace. Él no sabe ni lo que no debe hacer ni lo que sí debe hacer. Focalizarnos en el comportamiento positivo significa que le decimos eso que estás haciendo está bien. Crea confianza en el niño. En ese sentido, los mensajes que dicen, qué bien que lo has hecho. Mira, qué bien que has comido ahora sin derramar. O muy bien, estás guardando tus juguetes. Ese tipo de mensajes lo que generan en el niño o la niña es mucha confianza. Incrementan su autoestima, le hacen sentir orgullosos por lo que están haciendo. En ese sentido se forman de manera más seguros y seguras de sí mismos. Y eso les va a hacer, digamos, de mucho bien para toda la vida, porque van a ser conscientes de los recursos que tienen como para poder enfrentar las dificultades. Si para nosotros, los adultos, un mensaje de algo que hacemos bien nos resulta atractivo, imagínense lo que es para un niño que sus padres, que son las personas que él o ella valora más, le digan que lo que está haciendo está bien. Entonces es importantísimo. Igual en el centro de cuidado, las cuidadoras para los niños son muy importantes y lo que ellos realmente quieren es complacer, porque así se sienten queridos, porque así estrechan el lazo. Entonces también en ese contexto es importante focalizarnos en aquello que está haciendo bien. Quería saber, ¿cuándo aparece el uso del no por parte de las niñas y niños? En realidad, quienes tienen niños y niñas que ahorita pueden estar entre los 18 y 24 meses, se habrán dado cuenta que el niño a todo se opone, a todo dice no. Y esto en realidad hay que entenderlo como una parte normal del desarrollo. Lo que pasa es que el niño, una vez que está comenzando a adquirir como más digamos, conocimiento de aquello que es él, necesita una forma de poder diferenciarse del otro. Entonces, una manera de diferenciarse de su papá, de su mamá, es decir no, porque es una forma de afirmarse a sí mismo y de poner primacía, digamos por así decirlo, a lo que él o ella puede estar queriendo. Entonces, cuando aparece el no, entendámoslo que no es una oposición, no es que me está haciendo la guerra, no es que se está volviendo, digamos, en contra de mí. Es simplemente un momento del desarrollo que le ayuda a poder probar que él es diferente a los demás. En ese sentido está formando su propia autonomía, su propio sentido de ser distinto a los otros, y eso tiene que ver precisamente con la seguridad del sí mismo o de sí misma que está formando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, a veces podemos ver hasta el extremo del no son las pataletas. También son una manifestación evolutiva de lo que quiere él poner el límite. Lo importante ahí es que sepamos cómo manejarlas como para que él no se haga daño, no haga daño a los demás y no haga daño a las cosas. Muchas gracias Valeria, muchas gracias Magali. Espero que pronto podamos seguir conversando. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Creo que hemos hablado de un tema muy bonito e importante. Magali, no sé si tengas alguna idea final que quieras decir antes de cerrar el programa. Sí, mira, el programa me ha parecido excelente porque pone de relieve un tema que a veces se da por hecho. La regulación de emociones es un aprendizaje como lo es el aprender a leer para los niños, solamente que está en la esfera de lo emocional. Entonces, lo importante es que como padres y madres sepamos que es algo que no se va a dar naturalmente, que necesita ser practicado. ¿Y quiénes son las mejores personas para ayudar al niño a practicar esto? Es precisamente los cuidadores más importantes. Entonces, tengamos mucha paciencia con los niños. Los niños recién están aprendiendo las cosas. Acompañémoslo, pongamos sus emociones en palabras. Ayudémoslo cuando están en momentos estresantes. Nuestra compañía va a ser muy valorada por ellos y los va a ayudar a calmarse. Para terminar, hoy día quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos visto en este capítulo que me ha parecido muy bonito y muy importante. La habilidad para regular las emociones, entonces, se va desarrollando desde el primer año de vida, pero continúa por muchos años. La regulación permite que las niñas y los niños sean poco a poco capaces de reconocer y comunicar lo que sienten, calmarse cuando se sienten abrumadas o abrumados, adaptarse a situaciones nuevas y responder equilibradamente a la frustración sin mostrar conductas impulsivas o agresivas.
Si bien inicialmente, durante el primer año de vida, esta regulación de las emociones viene de una fuente externa, es decir, del cuidador o cuidadora principal que calma al niño o a la niña a partir de la atención oportuna de sus necesidades. Pero conforme la niña o el niño va creciendo y gracias a la calidad de estas interacciones que se den en los primeros años de vida, irá desarrollando la capacidad para reconocer y para regular por sí misma o sí mismo sus emociones y sus comportamientos. Por eso, como decíamos con Magali, es tan importante que los cuidadores principales, y creo yo en general todos los adultos, seamos capaces de reconocer, aceptar y regular nuestras propias emociones, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas y a todos. No se olviden de revisar el material que hemos preparado para ustedes para así reforzar lo que hemos conversado hoy día en el programa y además síganos en las redes de Cuna Más. Nos esperamos en el próximo capítulo en el cual tocaremos el tema, el segundo año de vida, de caminar a correr y el inicio del juego simbólico. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao. Programa Nacional Cuna Más. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.